Pues bueno, qué bueno que ya estamos acá. Qué alegría, de verdad me siento muy, muy contento que, que podamos tener hoy esta oportunidad de estar aquí, de estar, de estar juntos, de estar aquí de nuevo retomando actividades en este 2022, que viene un año especial, un año muy, eh, muy intenso, o sea, en el sentido de reflexionar. O sea, yo creo que también el año es de interiorizar, de reflexionar, de crecer mentalmente, de crecer en entendimiento, de crecer realmente en sabiduría, de adentrarnos a lo que es realmente aterrizar todo lo que hemos aprendido durante muchos años. Yo creo que este año es el año para eso. Y bueno, no por nada tampoco es el año del año, es un año con la radiación de rayo dorado, en el que pues bueno, el maestro Kuthumi y nos irradia toda esta fuerza, toda esta su sabiduría, la inteligencia para que detonemos las virtudes del rayo dorado. Es un año para eso. Y en ese mismo sentido hemos elegido compartir este tema a los pies del maestro, que realmente vamos a ir tocando a los pies del maestro más adelante, porque estos contenidos que vamos a compartir hoy están basados en este libro. Este libro se llama Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo. ¿Y de dónde viene ese libro? Pues bueno, este libro es un comentario del libro A los pies del maestro. El libro A los pies del maestro es un libro muy de mucha alta potencia, porque son frases de instrucción muy muy potentes, muy internas, muy sagradas. Y pues bueno, si uno lo lee así de pasadita, muy probablemente digas, ay, qué bonito, y hasta allá. Pero realmente la enseñanza que está en ese libro es muy potente, porque nos acerca, quien conciencia la enseñanza que está a los pies del maestro, nos acerca a tener la posibilidad de prepararnos para la primera iniciación. Entonces, para ese propósito, Annie Besant y Charles Webster Leadbeater, que ahorita vamos a ver quiénes son ellos, es constantemente, ellos daban conferencias, y este libro de pláticas sobre el sendero de ocultismo son un compendio de sus conferencias cuando tocaban los temas de A los pies del maestro. Entonces, por eso ahí ven volumen 1 en el libro morado, A los pies del maestro, que son los comentarios, las explicaciones, los detalles de Annie Besant y Charles Webster Leadbeater al respecto, ¿no? Entonces el libro es extenso, y la idea es que nos lo llevemos en un curso donde están todas estas temáticas, y donde es un análisis profundo del libro A los pies del maestro, pero en su introducción, hoy vamos a ver esto, lo que está encerrado en lo que les acabo de mostrar, para que ustedes tengan la oportunidad de dimensionar qué es lo que vamos a ver, o sea, hasta dónde vamos a llegar, cuánto vamos a durar. Ver todos estos temas nos va a durar aproximadamente, yo creo que unos 5 meses, más o menos, dependiendo si nos vamos 2 temas por actividad, pero a veces cuando ya estoy avanzando un poco más en el contenido y en la parte de discernimiento es muy larga, entonces probablemente hagamos 2 actividades al respecto, pero para que tengan una idea de qué es este curso, hacia dónde va, cuál es el propósito, ¿sí? Aquí pueden ver el temario de lo que vamos a ir tocando, lo que vamos a ir aterrizando, de lo que ustedes van a ir aprendiendo. Y también como parte de la dinámica de hacer las actividades interactivas, es muy importante que ustedes pregunten cualquier duda que tengan en el avance que vayamos teniendo, que me lo pongan aquí en el chat. Yo haré todo lo posible por contestarles, ¿sí? Y tener una interacción
en la actividad. También vamos a tratar de que sean actividades más cortas para que pues no saturarnos tanto. Y también en este punto, si les parece importante, si a ti te parece que esta información tú crees que más personas deberían de saberla, de tocarla, de aprender, de entender qué es la primera iniciación, pues bueno, aquí les pediría que compartan la actividad, que la compartan en sus redes sociales, que ahorita mismo inclusive si pueden compartirla, a alguien más le va a llegar, ¿sí? Es importante que más gente conozca esto porque es lo que nos va a llevar a manifestar la armonía en nosotros, a manifestar la perfección en cada uno de nosotros, para que realmente se logre un aceleramiento evolutivo en el planeta. ¿Sí? Pues bueno, ¿quién es Jiddu Krishnamurti? Es quien de alguna manera se puede decir que firma el libro a los pies del maestro. No podemos decir, aquí hacemos un punto y nos preguntamos, ¿quién realmente escribe las cosas cuando las escribe? ¿Tú o la inspiración que hay en ti? La inspiración superior que hay en ti. Y aquí este libro es una clara muestra de que Jiddu Krishnamurti no escribió este libro realmente. Él lo firma, pero porque en conciencia proyectaba, iba con el maestro Kuthumi, el maestro Kuthumi le enseñaba y él regresaba de los planos internos y al día siguiente redactaba las frases. Entonces, así más o menos, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, así se escribe este libro. Él nació en el sur de la India en 1895 y pues bueno, cuando tenía 13 años en 1909, así lo dice un poquito de la historia y su biografía, que estaba desnutrido y analfabeto, lo encuentra Leadbeater y es ahí donde tiene él un acercamiento a la sociedad teosófica, y en la sociedad teosófica recibe educación, alimentación, formación y demás, ¿no? Entonces, vean cómo aquí hay algo muy importante que vale la pena ver, cómo muchas veces personas que están en situaciones deplorables, así muy tronadas, pueden ser grandes almas evolucionadas, pero tal vez estén pasando balanceando tal vez un karma por allá que les hace experimentar situaciones difíciles, ¿no? Entonces, vean este ejemplo de Krishnamurti, que inicialmente estaba muy limitado, pero eso no significa que no sea que él es un alma muy evolucionada, un alma muy grande. Y ahorita vamos a ver un poquito más cómo fue educado. Sus escritos se publicaron a menudo bajo su nombre de estrella Alción. ¿Sí? Muchas veces así lo pueden ver cuando hay algunas frases que se firman con el nombre Alción, es Krishnamurti. Es su nombre esotérico, su nombre interno. Y pues bueno, él dentro de todo lo que llega a desarrollarse como una gran alma, se llega a convertir en el instructor mundial. Esto es así casi una representación de Kuthumi, una representación de Maitreya, de esa línea dorada. Y constantemente a él le preguntaban si era o no era el instructor mundial, que sí, que no. Y él de alguna manera pues de alguna manera no lo negaba. Y aquí hay muchas cartas de él donde se carteaba con diferentes personas. Y en esta carta dice: sabes, mamá, nunca lo he negado, solo he dicho que no importa quién soy, sino que deberían de examinar lo que digo. Y aquí es importante que reflexionemos cuando procesamos lo que tenemos que procesar, ¿sí? Y que no nos quedemos en la personalidad imaginándonos quién dice qué, cómo lo dice, si lo dice bien, si lo dice mal, porque cuando tú calificas si alguien hace bien o mal las cosas, estás viendo la personalidad de quien hace.
todas las personas que están encarnadas en este tiempo, en este planeta, tenemos karma, somos imperfectos y por eso estamos aquí, para equilibrar todo lo que tengamos que equilibrar, para perfeccionarnos, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú veas imperfecciones en tus hermanos es un indicador que te está diciendo que no tienes claridad de acción en lo que tú tienes que hacer. Por eso es importante que trabajes en ti, trabajes en tu propósito, para que te enfoques en ello y dejes de estar viendo la imperfección de tus hermanos y dejes de estar calificando o entrando a ese fashion de que, oye, sí es el instructor del mundo, sí es de los maestros, conoce a Kuthumi, no lo conoce, ¿sí? O sea, cuando te quedas en ese fashion, en esa fascinación, en esa ilusión, dejas de escuchar la instrucción, dejas de escuchar la enseñanza, dejas de escuchar lo importante, ¿sí? Entonces, vean eso, no importa quién soy, no importa quién eres, sino qué estás aprendiendo, qué estás haciendo al respecto con eso. Y esto también hay que llevarlo a nivel hoy, a nuestro nivel, de quién recibes la enseñanza, no importa de quién, no importa el facilitador, ¿sí? Lo que importa es que si ese facilitador te hace aprender, te hace realmente sentido lo que te comunica, si lo que él tiene para compartir contigo te funciona, te sirve, ¿sí? Ahí está lo importante, no es el facilitador, no es quien dice, sino lo que dice, ¿sí? Y aquí está Annie Besant. Ella es una señora inglesa, británica. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Beranés, en la India. 30 años presidiendo la Sociedad Teosófica. Vean cuánto tiempo, es muy, muy, muy importante todo el tiempo que ella estuvo presidiendo la sociedad. Y pasa el tiempo en el que ella fue una líder en Inglaterra, libertadora de la opresión de las mujeres. Imagínense, 1890 más o menos, cuando estaba en su apogeo todo el tema industrial en Inglaterra, ella abogaba mucho por la libertad y las mejoras de trabajo en Inglaterra y se convierte en una líder política y constantemente era una líder tremenda que quería cambiar las condiciones de trabajo. Era medio conocida, ¿sí? Y en ese tiempo pues todavía estaba despertando su ser interno y hubo un momento en el que ella pedía iluminación, pedía que se le revelase el camino por donde tenía que ir. Y pues nada más y nada menos recibe una nota, muy probablemente digamos que del maestro El Moria, cuando se le dice que va a recibir la luz, ¿no? De alguna manera, para que se pudiese ella avanzar. Y recibe una copia de la doctrina secreta de Blavatsky. Y cuando lo empieza a leer, dice ella, todos mis acertijos desaparecieron. O sea, se iban acomodando todo lo que yo tenía de alguna manera en inspiración, en más o menos ideas aisladas. Todo se fue acomodando, todo se fue pues quedando más claro hacia dónde tenía yo que ir, cómo tenía yo que proceder y qué tenía yo que hacer, ¿sí? Y comenta ella, yo no era para nada clarividente en ese momento, ¿sí? Ella después se convierte pues en una gran clarividente y empieza a pues escribir, a dejar un legado, a dejar una instrucción tremenda, ¿sí? Con una literatura tan potente. Aquí tenemos algunas obras de ella: El poder del pensamiento, El sendero y el discipulado, Formas de vida después de la muerte, Introducción al yoga y demás actividades tan tremendas que ella pues bueno tiene en su haber. Las pueden investigar, pueden comprar su literatura, que se adentren en su instrucción, porque es muy tremenda, ¿sí? O sea,
de lo más potente. Y también está Charles Webster Leadbeater, en el que él, tremendo teósofo también, fue un inglés asociado con la sociedad teosófica, estuvo igual en cargos importantes de la sociedad, en Adyar, en la India. Y en 1909, como mencionábamos anteriormente, se encontró con Krishnamurti cuando él tenía 13 años. Y lo primero que él describe en ese momento, cuando ve a Krishnamurti por primera vez, dice: el aura más maravillosa que jamás haya visto, sin una partícula de egoísmo. O sea, así él detectó a Krishnamurti, o sea, viendo su aura, viendo lo grande que era su aura. Entonces vean pues lo power que era este señor, en el sentido de que podía ver auras y lo cerca de tener este desarrollo de la mente, ¿sí? O sea, este desarrollo, esta capacidad para poder ver lo que normalmente no se ve. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, en la medida en la que uno vaya acercándose a la instrucción de estos maestros, en esa medida uno se va afinando, se va sensibilizando para tener un mayor grado evolutivo. Algunas obras del señor Leadbeater: Los maestros y el sendero, Protectores invisibles, Los chakras, El hombre visible e invisible, La vida interna. Si tú realmente eres un verdadero buscador, un verdadero investigador, estudia su literatura, investígala, compra sus libros y adéntrate, porque de verdad yo creo que una vida no nos va a alcanzar, difícilmente nos alcanza una vida para poder aterrizar, con primero que nada leer, estudiar, conocer o recibir la instrucción de estos grandes maestros que tienen muchísimo que enseñarle a la humanidad. Y en ese sentido, cuando uno comprende que esto es importante, que la humanidad empiece primero que nada a transformarse, a armonizarse, eso es lo más importante. No es dar a conocer esta información por darla a conocer. O sea, es importante que se dé a conocer, sí, pero no a lo loco. ¿Por qué? Porque es una información muy sagrada. Y si llega a manos de gente desarmónica, va a hacer más mal que bien. Por eso es importante que uno, como estudiante de estas literaturas, se armonice, se purifique, para que puedan de alguna manera tener la bendición, la gracia de poder procesar esto de la mejor manera, de poder procesar estas escrituras tan elevadas de la mejor manera, y que no te fundan las mismas escrituras, porque estas escrituras vienen cargadas con energía superior, que si uno no está en armonía, muy probablemente te desequilibren y si acrecienten tus desequilibrios, ¿sí? O sea, si estás desequilibrado, al recibir alta potencia de esta instrucción, muy probablemente te desequilibres más. Por eso es importante. Mucha gente se acerca a lo espiritual para mejorar su vida, que está perfecto, eso es bueno, pero no siempre es la mejor, digamos que la mejor elección en el momento cuando estás desequilibrado. Lo mejor cuando uno está desequilibrado es primero sanar ese desequilibrio, armonizarte, purificarte, para que después puedas adentrarte en un camino espiritual, en un desarrollo espiritual, porque pasa, eso sucede, lo he visto, lo sigo viendo, gente con muy buenas intenciones, con ganas, con ímpetu de hacer las cosas, desequilibrados, empiezan un camino espiritual a crecer, alta potencia, y ¡pum!, revientan como palomitas, ¿sí? Por eso es importante que si tú tienes una necesidad de ir al psicólogo, de que se te ordenen las ideas, de que recibas terapia, estoy diciendo así un ejemplo, pues bueno, es preferible primero atender estos desequilibrios mentales, emocionales, antes de adentrarse en una enseñanza interna tan potente como esta, porque puede pasar eso. Entonces es importante que se tome en cuenta para que se aproveche. Aquí tenemos unas fotos para compartir de Annie Besant y Jiddu.
Jiddu, así debe pronunciarse con la doble D igual. Buddha, no por nada tiene la doble D. ¿Sí? Que hagan esa pausa cuando lo pronuncien. O sea, que hagan eso, esa pegada de lengua al paladar. Y aquí tenemos otra foto. Es una foto que pues tiene una calidad mala. Pero pues bueno, no quise dejar de mostrárselas. Ahí está Charles Webster Leadbeater, Annie Besant y Jiddu Krishnamurti. Y ahí ya estaba, Annie ahí ya estaba grande. Sí, ya se le veía ahí como 70 y algo. Y Leadbeater igual, ¿no? Y Jiddu pues ahí tenía, ¿qué será? Jiddu 14, 17 años por allá de andar, ¿no? Estaba en sus inicios de estudio. Y pues bueno, ¿de dónde viene? ¿De quiénes son los maestros de quién? Y claramente esto está de alguna manera intrínseco. El maestro KH es el maestro de Leadbeater y el maestro M es el maestro de Annie Besant. Besant, se debe pronunciar Besant. Y el maestro KH también es el maestro Kuthumi, para quienes no lo conozcan. Y el maestro M es el maestro El Moria, para quienes no los conozcan. Entonces, ellos son maestros internos de estos dos grandes pilares de la teosofía y quienes se convierten en los instructores de Jiddu Krishnamurti. Entonces, para que vean un poquito el linaje de dónde viene la instrucción, y aquí claramente esto nos demuestra que la literatura y la instrucción de Krishnamurti es de la más alta potencia, ¿sí? O sea, si viene de estos grandísimos maestros, imagínense la radiación que recibió la instrucción como tal. Y él era, los maestros tenían instrucción directa con él, o sea, él se iba a los planos internos con los maestros a estudiar, o sea, así, de manera directa, ¿sí? Vean esto es algo muy importante que nos dice la literatura. En ocultismo no se da ningún precepto innecesario, se requiere una exacta fidelidad a todos ellos. Esto es para atenderlo con mucho discernimiento, porque normalmente la personalidad, cuando recibe algo nuevo, si no tienes el suficiente deseo de aceptar y procesar eso nuevo, muy probablemente lo rechaces o tiendas a rechazar o decir, oye, ¿por qué yo voy a hacer eso? ¿Sí? Esto estoy hablando en el plano externo, en el mundo externo. Normalmente cuando llegan estas cosas nuevas o cuando si estás en un grupo y hay que hacer algo, pues bueno, muchas veces se tiende a rechazar. Pero cuando ya está uno en un paso, en un nivel en el que sabes y te tienes que alinear con un propósito mayor, no se puede uno saltar nada. Tiene uno que cumplir con los requisitos para estar en armonía, ¿sí? Hay que, digamos que lo que tienen trazado los maestros es un ABC. Y aquí, pues es importante apegarse a la instrucción realmente dentro de la libertad que hoy vivenciamos, dentro de la libertad que hoy tenemos porque estamos en la era de la libertad, ¿sí? Hay una libertad a nivel general, ¿sí? Pero cuando te sumas al propósito, ¿sí? Y empieza uno a tener este recorrido en el perfeccionamiento del alma, va adquiriendo, vamos de alguna manera dejando nuestra libertad humana y adentrándonos a la libertad divina, ¿sí? Alineándonos a la voluntad de Dios y ya no al libertinaje mundano. A esto también se refiere esto. No se da ningún precepto innecesario, se requiere una exacta fidelidad a todos ellos. Entonces vas a ver en esta instrucción que hay muchas instrucciones que cumplir. Y dentro de tu deseo evolutivo estará la función y las ganas de cumplir esos preceptos, ¿sí? Aquí no se obliga nada a nadie. Somos libres de hacer, no hacer, de seguir los estudios, de no seguirlos. Pero si realmente tienes un deseo genuino de avanzar, de evolucionar, de sumarte al propósito de los maestros, pues bueno, hay que cumplir
hay que estar preparados, hay que estar técnicamente preparados y no solo de palabras de decir o de creer que ya estás preparado. Si estas personas lo han conseguido, ¿por qué yo no? Estas son unas preguntas reflexivas que están en el libro, ¿sí? La causa del fracaso debe encontrarse dentro de nosotros mismos y no fuera, ¿sí? Se refiere a que, ¿qué han conseguido? Pues bueno, el desarrollo, la evolución, la concienciación de tener de estar con un nivel de sabiduría profundo, más interno, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Vamos a ir leyendo acá que dice... Permítanme. Dice Magdalena que cuando estudió metafísica, al encontrar la metafísica y estar aquí aprendiendo, me ha aclarado muchas... se me movió. Me ha aclarado mis ideas y hacia dónde voy. Qué maravilloso, Magdalena, que te ha ayudado a tener una mayor claridad. De eso se trata. Qué padre. Hola Greti, ¿qué tal? Qué gusto. Saludos hasta Perú. Qué alegría que estés acá. Pues bueno, así lo indica los maestros. Y también, bueno, también esta reflexión también merece la pena realizar un decidido esfuerzo para descubrir qué es lo que nos impide avanzar. Qué es lo que te impide realmente tener ese desarrollo interno. ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? Y poner remedio. O sea, y esta instrucción nos va a servir, nos va a ayudar a que respondamos esto. Esto no es es una pregunta, sí, es un planteamiento, sí, pero tal vez no para responder ahorita, porque pues se nos fundiría la mente o ocuparíamos la mente en responder esto. Esto es una pregunta que se está planteando desde un inicio, en esta primera actividad, para que la vayamos reflexionando, la vayamos paladeando, la vayamos concienciando, para que estas respuestas se revelen en un mes, 2 meses, 3 meses, un año, no lo sabemos, ¿sí? Pero cuando menos la semilla de la pregunta aquí está, ¿sí? O sea, realmente tienes esas ganas, ese deseo de sumarte a las filas de la jerarquía espiritual. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Tienes las ganas? Porque participar en 2, 3 actividades, estás recibiendo la enseñanza. Eso es una cosa, ¿sí? Pero esto, o sea, recibir, si ya deseas algo más, si ya deseas sumarte al propósito de la jerarquía, pues bueno, aquí está un poco de la instrucción, de la forma, del camino hacia donde uno tiene que, lo que uno tiene que hacer, pues. Hay un mundo interno real que supera en importancia a todo lo de este mundo externo y que no cesa de presionarnos. O sea, lo que sucede a nivel interno es más fuerte, es más poderoso de lo que sucede a nivel externo. Debemos, este camino, este desarrollo espiritual, nos debe llevar a ser, de alguna manera, personas, una humanidad o un grupo de humanidad en la que podamos tener una mayor influencia en los planos internos para que podamos reflejar esa influencia de transformación positiva en el exterior, ¿sí? Y esto no es nada fácil, o sea, para esto hay que prepararnos. En el sendero tenemos que desempeñar nuestros papeles en el mundo, pero lo hacemos solamente a causa de la vida interna que bulle en nuestro interior. Son palabras que detallan la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esta es la ley, ¿sí? Entonces lo que sucede en el mundo interno va a ser un reflejo de tu realidad, va a ser un reflejo de nuestra realidad. Y es ahí la importancia de que nos preparemos para poder acceder a los mundos internos y poder moldear nuestra realidad con una visión grupal, con una visión armónica, con una visión del bienestar grupal, ¿sí? Porque mucha gente, dentro de su nivel evolutivo egoísta, los cambios o los trabajos que hace generalmente son para ellos, recibir para uno mismo. Y vamos a ver una gráfica en la que vamos a explicar un poco de esto.
todo lo que le pasa al hombre en el mundo externo es el resultado de su karma. Esto es una frase trillada que la hemos escuchado y la vamos a seguir escuchando. Estas son palabras de Annie Besant. Dice, las causas fueron sembradas en otras vidas y en el transcurso del tiempo, y ahora no pueden alterarse. Aquí, pues bueno, difiere un poquito con Annie Besant, porque tal vez no se había revelado o estaba por revelarse el uso de la llama violeta transmutadora, que se revela en los años 30. Y acá es importante que nosotros concienciemos el uso de la llama violeta transmutadora. ¿Para qué? Para que nos liberemos del karma. Porque si no, tal cual como lo dice el texto, o sea, no te vas a librar de ese karma porque lo tienes que pagar, lo tienes que equilibrar. Y en ese sentido es importante que invoquemos a la llama violeta transmutadora, que nos convirtamos en focos transmutadores, en focos libertadores, en focos armonizantes, primero que nada de nuestra armonía interior, de lo que nosotros tenemos en todos los niveles, a nivel físico, etérico, emocional y mental. Es importante que nosotros tengamos esa armonía interna, esa purificación, para que tengamos la mente clara, porque si hay mucho karma, si hay mucho desequilibrio emocional, la mente difícilmente tienes claridad mental. O sea, para empezar, por allá. Entonces vean esto, que es importante nuevamente insistir que invoquen todos los días a la llama violeta transmutadora para que les purifique, para que ese karma que llega todos los días, se dice que cada día te llega un paquetito de karma todos los días, de todo el karma que tienes que equilibrar en una encarnación, que cada día te llega un paquetito. Entonces invoca la llama violeta transmutadora, visualízala, medítala, llámala, conversa con ella, para que ese paquetito de karma que llega todos los días, pues sea soft, sea suavecito, sea transmutado, sea liberado, y que no te impacte, que no nos impacte pues de manera severa, ¿no? Dice, los que logren triunfar en estos esfuerzos llegarán algún día a ser aceptados como discípulos por uno u otro de los maestros. Esto es algo muy, ¿cómo explicarlo? No difícil, no quiero llamarlo difícil, pero es muy sutil. Yo creo que esa sería la palabra, muy sutil, muy de cada quien, ¿sí? A pesar, los maestros, lo dice claramente Saint Germain, no desees buscar a los maestros, ¿sí? Porque no responden así. Purifícate, armonízate, estudia la radiación de ellos, acércate a su instrucción, y cuando ellos vean que ya estás lo suficientemente armónico, lo suficientemente claro, si ellos se dan cuenta de que ya entendiste el propósito, se te van a revelar. No dudes que algún día se te aparezca uno de los maestros y te tienda la mano. Claramente Saint Germain lo dice en su literatura, pero eso no va a suceder si estás completamente desarmónico, si estás con la mente hecha bolas, si estás luchando en un luchar de esfuerzo, de gota gorda. No va a aparecer. Olvídate de eso. Entonces, el camino realmente para estar cerca de la radiación de un maestro es primero la purificación, primero nuestra armonía, ¿sí? El estudiante deberá esforzarse constantemente para desarrollar alguna virtud. El amor, por ejemplo, ¿sí? Constantemente, de eso se trata a los pies del maestro. Los pies del maestro es una forma de concienciar, de poner en práctica unos preceptos, unas reglas de alguna manera, si lo quieren llamar así, para que en la práctica de esos preceptos pueda yo desarrollar las virtudes, me pueda yo armonizar y pueda yo tener un crecimiento de la práctica de las virtudes divinas. Ese es el trabajo, ahí está la transformación, de trabajar la paciencia, de trabajar el amor, de trabajar la inteligencia, de trabajar la forma de decir las cosas. Yo creo que tenemos como mexicanos o como latinoamericanos, es importante poder tener ese manejo del rayo rosa de la diplomacia para hablar, para comunicarnos. Porque esto yo lo veo mucho aquí en México,
¿cómo lo digo para que no se moleste? ¿Se han preguntado eso? O sea, ¿se han dado cuenta de que a veces nos cuesta comunicarnos porque pensamos o creemos que alguien se va a molestar? Ese es un problema latinoamericano. Y es un problema que tiene su raíz en el lenguaje. ¿Sí? A los gringos o los que hablan inglés no les pasa esto. O sea, es más difícil, es en menor grado que en una conversación lleguen a molestarse. ¿Sí? O sea, porque son más directos. Si se dan cuenta, la conjugación de los verbos en inglés es mucho menor que la infinita conjugación romántica de los verbos en español. Porque ese romanticismo de la gran gama de conjugación de verbos en el castellano tiene mucho que ver con la realeza y tiene mucho que ver también con la plebe, o sea, o con la gente, digamos, pues digamos que de la base de la sociedad, vamos a ponerlo así claramente. Entonces, cuando se diseñó el español de forma romántica, se abrió una gama tan grande de diferencias sociales que tenías que hablar o dirigirte a ciertas personas con diferentes verbos, ¿sí? Hoy esas brechas ya están muy disueltas, pero todavía nos quedamos con esa impronta del lenguaje. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser más inteligentes, tener esa sagacidad, tener esa gentileza, tener poder proyectar en nuestras palabras radiación de amor, para que no importa tanto el cómo, sino la radiación de esas palabras, ¿sí? Muchas veces no es lo que se dice, sino el cómo se dice, pero no solo en la forma de la conjugación verbal, sino en la radiación, en el tono, en el volumen, en esa gracia de hablar. Es ahí donde también hay que trabajar, ¿sí? No solo en tener un correcto español para comunicarnos, sino en esa radiación en la que tú estás, en esa radiación te comunicas y en esa radiación proyectas tus palabras y tus palabras se escuchan con cierto tono, con cierto volumen, con cierta alegría, ¿sí? Por eso es importante trabajar de manera interna para que podamos lograr el desarrollo de las virtudes. O sea, desarrollar las virtudes es el gran tema, de verdad. O sea, ese es el gran trabajo que hay que hacer para poder subir un escaloncito en todo esto que, evolutivamente hablando, pues. Dicen, el estudiante que se toma la vida interna en serio no puede permanecer ignorante de lo ilusorio de las cosas. ¿Sí? Tiene que ser práctico y consecuente y debe aplicar constantemente sus ideales en la vida diaria. Acá cuando digamos que esta instrucción, esta literatura, ya es una literatura, ya no es una literatura romántica, ¿sí? Una literatura así bonita, buenita, de que, ay, qué bonita esa metafísica, que hay, o sea, hay momentos para todo, ¿sí? Esto ya se empieza a poner un tanto más serio, o sea, lo digo así, porque esto es muy práctico. Y en la practicidad tiene que ser algo serio, tiene que ser algo, digamos que si lo quieren llevar a un nivel profesional, tiene que ser profesional. ¿Sí? O sea, esta ya es una instrucción más seria porque requiere que realmente te transformes en esa mejor versión tuya, en esa versión genuina de tu ser, y que se vayan quitando las sombras, que se vayan quitando las limitaciones, que se vayan quitando los paradigmas, todo aquello que no te permite ver la armonía de la vida. ¿Sí? Triunfar significa conquistar el yo, significa aceptar los hechos y enfrentarnos a ellos. Donde haya malas hierbas hay que arrancarlas. Y esto en todos los niveles. La mente, los grupos, ¿sí? Son como bellos jardines donde se siembran diferentes flores, diferentes, digamos que, expresiones de la naturaleza, diferentes plantas. Pero
el jardín hay que cuidarlo, la mente hay que cuidarla, los grupos hay que cuidarlos también, ¿sí? Y es importante arreglar el jardín, es importante que el jardín esté en armonía, ¿sí? Y donde haya malas hierbas hay que arrancarlas, donde hayan pensamientos discordantes hay que arrancarlos, ¿sí? Donde haya gente discordante hay que arrancarla. Arrancarla lo digo en un sentido metafísico. ¿Cómo de alguna manera mejoramos los grupos? Subiendo de vibración de forma grupal. Así se mejoran, donde hay una armonía en los grupos en la que hay que pedir, hay que hacer invocaciones de armonía para que la armonía es una energía, para que esa armonía esté en el grupo. Y cada uno de los participantes tiene que tener ese ritmo armónico para que la orquesta suene bien, para que las obras suenen bien. Y los que no se pongan en armonía, la energía misericordiosa de la armonía los va a botar, los va a sacar o va a impedir que continúen. Porque esto, lo que se hace de manera de estudio en los grupos, es una formación de orquesta, es una formación como de músicos, pero imagínense si lo llevamos a una analogía musical, se está buscando perfeccionar las mentes, perfeccionar los cuerpos emocionales, para que podamos en grupo hacer actos sinfónicos bellísimos. Pero si hay personas que, a pesar de que estén en esta instrucción, no comprenden esto y tienen pensamientos desarmónicos o emociones discordantes, ¿qué va a pasar? Que no se va a ejecutar la obra maestra, no se van a ejecutar actos armónicos, o difícilmente van a haber representaciones significativas de los avances evolutivos en esas ciudades, en esos puntos donde están los grupos de estudio, donde se está recibiendo la instrucción. De eso se trata todo esto. La metafísica se trata de perfeccionar las mentes, de armonizar los cuerpos emocionales, ¿sí? Purificarnos, que aprendamos a invocar por purificación, que aprendamos a vivir en plenitud con las invocaciones, con todo lo que aprendemos acá, con el propósito, con la meta de avanzar, de evolucionar. Y dice Leadbeater, estas son palabras de él, dice: por ser un hermano de más edad, se me ha concedido el privilegio de escribir unas palabras de introducción a este librito. Se refiere al librito de A los pies del maestro. El primero que ha escrito un hermano más joven de cuerpo, ciertamente, pero no de alma. Aquí se está refiriendo a Krishnamurti, que ya es un alma mayor, es un alma más grande. Claramente aquí vemos la reencarnación. Aquí ya no hay duda de que ellos tienen un manejo de esto de una forma tangible, visible. Pero imagínense que dentro del grupo, supongamos que cuando ya un grupo se está madurando y ya estamos en temas como por ejemplo este, que es un tema medianamente avanzado, y haya alguien que no crea en la reencarnación, ¿qué va a pasar? Retrasa el avance del grupo, ¿sí? Porque este no es un tema, no es una charla para explicar el tema de la reencarnación. ¿Sí me explico? Entonces, y no es porque no querer compartirla, se ha compartido en otro momento, ¿sí? Por eso hay una infinidad de charlas de metafísica, por eso están en las redes, por eso están en YouTube, ¿sí? Para que quienes así están recibiendo esta actividad, y si tú por primera vez tienes un acercamiento a una actividad de este tipo y no sabes qué es reencarnación, pues bueno, te invito a que vayas a nuestras redes,
estamos en Metafísica Mérida, puedes poner allá reencarnación y te van a aparecer actividades de reencarnación donde vas a poder ahí tener una explicación más profunda de lo que esto es, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que no nos vayamos retrasando. Dice María Isabel, la armonía la podemos crear y mantenerla con respecto a la educación, es también cuestión de voluntad y ego. Sí, de alguna manera, cuando hay lo que puedo apreciar de lo que nos compartes, María Isabel, es que quienes tienen educación, pues tienen, pues de alguna manera, esa oportunidad en diferentes sentidos de crecer, de convivir, ¿sí? Y las personas que pues todavía no han elegido o no han deseado educarse, prepararse, armonizarse, pues difícilmente van a poder continuar, ¿sí? Si me hubierais hablado de estas cosas cuando era joven, yo podría haber aprovechado la oportunidad. Bueno, esta es una frase que la comenta Annie Besant, que nos dice que hay que hablarle de estas cosas a los jóvenes. ¿Para qué? Para que los jóvenes se vayan adentrando en la instrucción interna desde jóvenes y que no la agarren cuando ya tengan 50 o 60 años. Esto lo digo muy seriamente porque los maestros dicen que uno es realmente de máxima utilidad para la jerarquía cuando está en la plenitud de su vida. Esto lo dicen los maestros, no son mis palabras. Entonces, ¿qué nos queda acá? Hacer todo lo posible porque más jóvenes conozcan la jerarquía espiritual, porque más jóvenes conozcan a los maestros, conozcan esta instrucción, para que pueda llegar hacia ellos la radiación de los maestros, y si así están preparados, afinarse, prepararse, y cuando tengan 25, 30 años, ya sean unos grandes facilitadores, unos grandes comunicadores, unos grandes líderes espirituales o lo que vayan a ser, pero que tengan la oportunidad de conocer esto desde chicos, ¿sí? Para que esto se pueda aprovechar. A esto se refiere esto, ¿no? De que hay que dar a conocer esto a los jóvenes, hay que hablar más de lo que son estos temas para que la conciencia vaya expandiéndose. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo está conformado A los pies del maestro? A los pies del maestro, perdón, es una literatura que tiene 4 pilares, que son estos: discernimiento, ausencia de deseo, recta conducta y amor. Dentro de estos 4 pilares hay una extensión de instrucciones, y así se conforma este libro, así se conforma esta literatura, y el curso trata precisamente de desmenuzar cada uno de los pilares, adentrarnos en cada uno de los pilares, cada una de las frases que están, que explica el libro, para que las vayamos concienciando, para que las vayamos palpando y poder tener de verdad la semilla en nuestro interior, para que en un futuro germine, porque digamos que en un primer aterrizaje hacia este libro es de verdad muy profundo, y hay que concienciarlo, hay que vivenciarlo, hay que ponerlo en práctica, ¿sí? La mente del hombre se abre por primera vez para ver que las cosas espirituales son las únicas cosas reales. Qué tremendo está esto, ¿sí? Entonces vean que este camino, hay muchos caminos para llegar a Dios. Esto lo sabemos, no hay esto no es absoluto, pero bueno, este es un camino probado por los maestros y nos lo dan, nos lo facilitan. Entonces, vean esto que nos dice: el discernimiento ocupa su lugar como la primera de las cualidades, porque capacita al hombre para decidir su entrada en el sendero. La entrada en el sendero significa elegir realmente de
con conciencia, con discernimiento, con un proceso intelectual que tú eliges, que tú dices sí, sí quiero, lo tengo claro y sí quiero, y eliges estudiar, eliges prepararte para este camino. Esto es una elección, es como elegir estudiar una carrera. Eliges estudiar la carrera y te preparas para, supongamos, quiero ser doctor. Pues bueno, me preparo, entro a la facultad, tantos años, si quiero una especialidad me especializo y me titulo de doctor. Pero elegí ser doctor. Me preparé, estudié, me examinaron, me evaluaron, me aprobaron para ser doctor. Esto es algo muy similar. Solo que aquí, quien prueba, quien evalúa, son los maestros. ¿Sí? Quien prueba y evalúa aquí es la jerarquía espiritual, no los humanos. O al menos dentro de esta parte que nos compete a nosotros, los maestros son los que hacen esa evaluación, esa preparación, ¿sí? Y realmente cuando se elige este camino y se prepara uno para entrar en este sendero espiritual, se puede decir de manera seria que digamos que eres un hombre o una mujer espiritual serio, ¿sí? Porque es el camino, de alguna manera, de la gran fraternidad blanca, que son los servidores del Creador del universo. La primera iniciación es la etapa que hace a un hombre miembro de la gran fraternidad blanca o de la gran hermandad blanca, lo mismo. Antes de eso, el hombre no está realmente en el sendero, pero se está preparando para ello. ¿Ok? Decir que eres espiritual cuando no se ha aterrizado este camino es como escucharle decir a un niño, soy doctor. Ah, qué bonito, es doctor el niño. Pero sabemos que no, porque lo está diciendo por decir. Entonces, esto se empieza a poner serio y aquí cabe la pena reflexionar la próxima vez que pensemos o creamos si somos espirituales o no. Esto está para meditar, para reflexionar verdaderamente, ¿sí? Porque para ser espirituales hay que prepararse, hay que concienciar, hay que transformarnos, hay que alinearnos, ¿sí? Tal vez ya hayamos sido grandes seres espirituales en otra vida, muy probablemente. Pero en esta, si todavía estamos así con los deseos y las ganas de hacer cosas por el despertar de la conciencia, tal vez no hayamos logrado recordar o remembrar con claridad quiénes somos, ¿sí? Y la primera iniciación sirve para esto. La primera iniciación tiene el propósito de que des el primer paso para pertenecer a la gran hermandad blanca y poder sumarte a la voluntad divina de la expansión de la evolución. Ese es el propósito de esto, ¿sí? Para esto estamos trabajando, para esto es el objetivo, ¿sí? Y vean, a mí me impactó, honestamente, a mí me impactó esta frase, ¿sí? Que para pertenecer a la gran hermandad blanca hay que tener la primera iniciación. Si no, estás en preparación. Estamos en preparación, ¿sí? Y esta grafiquita se las preparé como para que vayamos teniendo un aterrizaje de las ideas de qué es esto, hacia dónde vamos, por qué estamos transitando y cómo dejar la etapa animálica y entrar al reino humano. Hay mucha gente, mucha gente, que está todavía en este nivel. Son niveles evolutivos, todo es nivel evolutivo,
Y hay que dejar de calificar si la gente es mala o es buena. Que también eso es real si lo vemos desde un punto de vista dual. Pero cuando empezamos a verlo desde un punto de vista unificado con un propósito de evolución, ya la calificación deja de ser importante y nos pasamos a un esquema de niveles de evolución. Entonces, hay que dejar la etapa animálica para que uno entre a la etapa del reino humano. Y empieza tu camino, empiezas a avanzar en la evolución, entras a la parte de evolución, oye, que sí quiero ser espiritual, que sí me gusta, que ya más o menos entiendo el propósito, que vas investigando, vas caminando, vas entrando a escuelas diferentes y vas estudiando y libros por aquí, libros por allá, y viene algo que es la evolución, la reencarnación, el aprendizaje, trin, tum, reencarnar, nacer, equilibrar karma. Uno, ¿por qué realmente renace? Por la gran infinita misericordia de Dios, que nos da una y otra oportunidad de equilibrar lo que no hemos aprendido. Y solo cuando concienciamos de que para dejar de nacer, para dejar de reencarnar, hay que ascender, hay que superar lo mundano, es ahí donde empezamos a vislumbrar o a tener idea de qué es un ser superhumano, ¿sí? Y dejar de darle tanta importancia a las cosas tan mundanas que hoy, pues la mayoría de la gente que está en la etapa animálica y en la etapa de la entrada del reino humano, que ahí va, pues hay muchas cosas a las que se le da importancia que no nos lleva a nada, nos va a llevar a la enfermedad, a la carencia, a la limitación, y no nos va a librar de eso. Y en esa misma evolución también muy probablemente hay gente que cae, gente que se va o que es de alguna manera reclutado por las fuerzas siniestras. Aquí hay que mencionarlo también, porque en esa evolución hay gente que cae. ¿Y qué significa? ¿Qué significa caer? Caer significa retrasar o encapsular tu evolución. O sea, esa gente que se va al lado oscuro retrasa la evolución, su evolución, y la evolución colectiva también la retrasa, por tener un deseo egoísta, por querer hacer chafa en el examen, por querer copiar. ¿Sí? Eso es así trabajan las fuerzas siniestras. Las fuerzas siniestras operan de una forma egoísta, de una forma para que ellos reciban, y no por el bienestar común. Entonces, cuando ya se supera todo esto, ya vas vislumbrando, oye, hacia dónde hay que ir, hacia dónde realmente hay que avanzar, en qué nos tenemos que transformar. Bueno, ahí viene la salida del reino humano para realmente tener esa graduación de ser superhumano y poder realmente ascender, poder realmente balancear todo el karma que tengamos de esta vida y de otras vidas, ponernos en sintonía de la voluntad del Padre, ponernos en esa claridad de hacia dónde tenemos que ir, de hacia qué hay que hacer, para que realmente evolucionemos de manera personal. En la medida en la que evolucionemos de manera personal, se va haciendo colectiva la evolución, ¿sí? Y es allá donde con este enfoque, con este filtro, con este lente, leemos y reflexionamos las palabras del Maestro Jesús. El que quiera seguirnos debe dejar su mundo y venir al nuestro. ¿Qué es dejar el mundo? ¿Qué es venir al nuestro? ¿Sí? Dejar lo mundano, dejar lo egoísta, dejar lo siniestro, dejar todo esto y sumarte al propósito mayor. Primero que nada, vuelvo a repetir, equilibrarte, sanarte, armonizarte, purificarte, para estar limpios, para que tengas tu aura blanca. Eso significa la gran hermandad blanca, no el color de piel, significa el aura blanca, ¿sí? Para que puedas realmente lograr lo que hizo, poner en la práctica máxima
de lo que hizo el Maestro Jesús, que es ascender. Él nos lo vino a mostrar en carne propia, lo que hay que hacer, lo que hay que lograr. La salida del reino humano para dirigirnos a la ascensión es la meta para toda la humanidad. Todos van a ascender. Más tarde uno que otros, tal vez nos falte miles de años. Pero si tú ya tienes la bendición, la gracia de saber esto, gracias maestros, gracias Divina Presencia, porque tenemos esta oportunidad de verdad de saber esto. ¿Qué hay que hacer? Agilizar el paso conscientemente, ¿sí? Agilizar el paso para que esto suceda, porque si no, nos vamos a quedar así como que, pues hay cuando se dé, hay cuando podamos, hay cuando suceda. No va a suceder, hay que hacer que suceda, ¿sí? Hay que acelerar la evolución, hay que dirigirnos hacia la ascensión. Es la meta para toda la humanidad. El arcángel Miguel lo dice claramente. No me iré del planeta hasta que todas las almas estén redimidas. Tal cual. Entonces, si ya sabemos esto, dimensiona la importancia de que más almas sepan esto, y no solo que lo sepan, que lo conciencien y que armemos grupos para fomentar la ascensión, para fomentar la purificación, para fomentar el uso de las herramientas metafísicas, y pongamos en práctica todo esto que hemos aprendido, que estamos aprendiendo de una manera armónica, de una manera colectiva, para acelerar la evolución planetaria. Y aquí otra tablita que nos ayuda, los esquemas siempre le ayudan al cerebro a entender un poco más qué es qué. Y aquí para que tengamos una idea de lo mundano y el estado ascendido. En el estado mundano la personalidad domina. Mis deseos, lo que yo quiero, lo que me sale de mis ganas, esa es la personalidad. La personalidad, cuando estás en estado ascendido, la personalidad deja de existir. Y no es que pierdas identidad, cuidado, no lo malinterpreten así. Al contrario, subes tu identidad, tiene un mayor alcance. En el estado mundano los deseos son personales. Para mí, para mi familia, para mis hijos. Los deseos son muy personales, o de tu círculo amoroso más inmediato. Y en el estado ascendido uno se alinea a la voluntad del Padre, a la voluntad de la divina presencia yo soy, ¿sí? A la voluntad del gran sol central. En el estado mundano hay separación del yo inferior con el yo superior. O sea, esto significa que la personalidad está alejada de la divina presencia yo soy. Y en el estado ascendido hay una unión del yo inferior con el yo superior. ¿Esto qué es? Que prácticamente ya no hay, digamos que ya no hay alma, podemos decirlo, técnicamente podemos decirlo así, porque ya tu espíritu está unificado a tu ser. O sea, ¿sí me explico? Porque el alma, ahorita la vamos a ver en una gráfica, el alma es una proyección del espíritu para poder vivir en esta dimensión. Pero cuando ya estamos en el estado ascendido, que superamos y nos vamos a dimensiones superiores, ahí pues ya hay una unificación. Entonces aquí podemos ver que en el estado mundano está la separación, como lo mencionaba, cuerpos, alma y espíritu. Y el ego, pues digamos que el ego es esa energía del alma que nos hace movernos, que nos hace avanzar. Y en el estado ascendido hay una expresión de la mónada. ¿Esto qué es? Que es la voluntad y la inspiración genuina, prístina de tu divina presencia yo soy. Ella es la que ordena, la que dirige, ¿sí? Pero es tu identidad, eres tú, verdadero ser. Tu verdadero ser es tu divina presencia yo soy. Y cuando estamos en el estado mundano, pues estamos separados, divididos. Y es allá donde el mal uso de la energía divina es lo que nos lleva al ego, al egoísmo y al desequilibrio total. Cuando entendemos el estado ascendido, también hay que entender y saber
que hay estados mayores de progreso espiritual cuando uno ya ascendió. Esto es importante que lo sepan. Hay iniciaciones cósmicas para entrar a otros sistemas solares, para entrar a Sirio, ¿sí? O sea, nuestras iniciaciones, primera, segunda, tercera iniciación, cuarta, quinta y ascensión, es la preparación para entrar en una iniciación mayor que la iniciación de Sirio. Para que sepan, para que estén enterados hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, si tú quieres, si te alucinas y dices, ay, qué padre, las estrellas y otros planetas, ojalá me lleven las naves espaciales, no vas a ir a ningún lado si no tienes ninguna iniciación. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me recordó a un comediante cuando contaba sus chistes. ¿A dónde vas? No hay que decir. ¿Sí? No puedes salir del planeta, estás desarmónico. No puedes llevar la porquería que hay en este planeta al universo. No por nada está el círculo de protección azul del Arcángel Miguel. No solo es para que no entre la discordia cósmica, sino para que no salga también la tanta desarmonía que hay en este planeta. Bueno, rápidamente, no nos vamos a detener mucho acá. Esto es una conformación de todo nuestro mecanismo espiritual, si lo quieren ver de alguna manera. Está nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, ahí está relacionado con los colores para que lo vean. Está el cuerpo mental, que es el verde. No se vayan con la finta de que crean que está mal. Y el cuerpo emocional es el 3. Solo que lo puse así porque el cuerpo emocional es el cuerpo más grande. O sea, el cuerpo emocional es o sea, lo que se extiende de la conformación del aura. El cuerpo emocional es el que más sale, ¿sí? Muchas veces, si se dan cuenta, muchas veces cuando perciben y se molestan o sienten esa discordia o algo desarmónico y no entienden ni siquiera por qué, es porque su cuerpo emocional ya tocó algo. Y dices, ching, ¿qué es esto? Y no lo has entendido. ¿Sí? No ha entrado a tu cuerpo mental y no has procesado qué es, pero ya lo sentiste, ¿sí? Y es porque el cuerpo emocional está más extendido. Es el más extendido de todos los cuerpos, pues. Bien, entonces están los cuerpos abajo. El alma, vean cómo está el alma ahí. El alma es una proyección del espíritu que se ancla en el corazón y a eso se le llama el loto egoico. Entonces vean cómo el ego no es que sea algo malo, el ego es la energía que nos permite avanzar. Cuando se usa mal es cuando se polariza y se desvirtúa. Y aquí es donde vale la pena que reflexionemos y dejemos de estar calificando al ego como algo malo. ¿Sí? Cuando ven que algo es discordante, es su ego. Eso está, pues técnicamente está incorrecto decirlo, pues. Generalmente lo puedes decir, sí, es su ego. O sea, se entiende, pero técnicamente está incorrecto. ¿Ok? Bueno, están los cuerpos superiores, cuerpo mental superior. Cuando uno realmente tiene la mente clara, es ahí cuando empieza a vislumbrar lo espiritual. O sea, vean esto que está encerrado en las líneas punteadas, donde está el cuerpo mental, que piensas, decides, eliges, sabes sumar, restar, tienes una interacción con la sociedad, haces tus cosas, te casas, tienes hijos, hay un intelecto allá que funciona. Pero para que realmente puedas concienciar lo superior, tiene que entrar el cuerpo mental superior para que te abras así, eso es abrir la mente. ¿Sí? La mente tiene que estar abierta para que puedas tener una comprensión de lo superior. Y después está el cuerpo causal, que son las 7 esferas de colores que ven allá. Y después está el cuerpo monádico. Perdón, me salté el cuerpo átmico y el cuerpo monádico. Para que lo ubiquen, el cuerpo monádico es la mónada, es yo soy, es la chispa divina. Y entonces allá, tu divina presencia yo soy, es esa chispa divina, es ese espíritu que hay en ti para que técnicamente puedan tener una mayor claridad de nuestra conformación espiritual y podamos entender qué es el ego. Por eso les puse todo esto, que no es una actividad, este tema no pertenece a esta actividad, pero en función de explicarles
¿Qué es el ego que estamos tratando? Se los quise poner. Entonces, aquí pueden ver que el loto egoico es lo que está anclado en el corazón y vamos a definirlo técnicamente. Esto está en este libro, en el libro de esoterismo, donde nos dice la triple alma, la triple llama triple, el loto crístico o el loto egoico es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Para que vayan teniendo, ya empecemos aquí a hablar un lenguaje técnico claro. Es la presencia de la llama triple en cada uno de los cuerpos inferiores, físico, etérico, astral y mental superior, que resguarda la esencia del ser divino como la joya en el loto en el plano superior mental. Entonces, vean que el loto egoico es esa fuerza divina que está en nosotros. Cuando se usa mal es cuando se desvirtúa. Explica el maestro el tibetano, el loto egoico está formado por 3 hileras. Cada hilera está compuesta por 3 pétalos y todas protegidas en el capullo interno donde se oculta la joya. La joya es esa chispa divina, es tu Cristo que está en tu corazón, está protegido, ¿sí? Y es la triple llama. La triple llama es esa joya que hay que hacerla que crezca. Hay que abrir el loto y hacer que las llamas estén más grandes. De eso se trata la espiritualidad. De eso se trata el crecimiento interno. De que hagas más grandes tus llamas para que puedas alinearte a las virtudes divinas y poder ser una expresión de perfección, de armonía, de voluntad, de inteligencia, de amor, de pureza, de verdad, de opulencia, de libertad. Todas esas virtudes se vivencian a través de la expresión interna de lo que eres, en lo que te has transformado, en lo que te has alineado, ¿sí? Mientras tanto, mientras tu loto egoico esté cerrado, ¿sí? Mientras tu chispa sea una chispa muy, muy pequeñita, no importa que digas que practicas las virtudes, porque solo son palabras, no te has transformado en ello, ¿sí? No puedes decir que eres metafísico, lo puedes decir, pero si no hay una comprensión, si no hay una manifestación de las virtudes, solo son palabras. Y bueno, otra tablita, que a mí me encantan las tablitas porque sirven, son muy didácticas de entender esto, ¿sí? Entonces, teniendo esto que acabamos de explicar del maestro el tibetano, que están los cuerpos, el alma y el espíritu, ahí está el ego, por allá, para que lo ubiquen. Cuando la cosa se pone mal, cuando se desvirtúa uno, cuando esa energía egoica la utilizas para ti nada más. Deseo de recibir para mí mismo. Eso es el egoísmo. Y el deseo creador para manifestar armonía, perfección para el bienestar grupal, eso es la libertad. Eso es el amor. Eso es la práctica de las virtudes, ¿sí? Entonces, aquí Krishnamurti, en su literatura, que lo vamos a ver más adelante, hace una separación de los encarnados planetariamente. Dice, hay 2 tipos de personas, los que saben y los que no saben. 2 tipos de personas, los que saben y los que no saben. Y también, yo creo que también están los que saben y no ven el propósito, ¿sí? Que hay muchos, ¿sí? Hay muchos, aquí va para que lo reflexionemos, para que nos demos cuenta de cómo está la cosa, por dónde estoy, en qué equipo estoy, hacia dónde voy, ¿sí? Y vean que les puse ahí en esta apertura de los que no saben para que entren al espacio de los que saben. Hay una pequeña apertura ahí, la puse a propósito, para hacer sentido de esta instrucción bíblica que dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De eso se trata esto, de que esta energía egoica la utilices para
sumar a la armonía planetaria para que eso que hagas lo hagas por un bien común, por un bien colectivo, por estar en armonía en los grupos y que no pertenezcas a las fuerzas siniestras de estar claramente desarmonizando, claramente desafinando la pieza musical del grupo. ¿Sí? Si lo llevamos a un contexto de orquesta como lo planteamos inicialmente, ¿sí? De eso se trata. El intelecto es una cosa limitada, dicen los maestros, pero vean cómo este trabajo es el trabajo en equipo, ¿sí? Constantemente esto es el sendero, esto es el trabajo espiritual. El trabajo espiritual conlleva un esfuerzo, conlleva tener herramientas, estar preparado, estar entrenado. Este es un gran ejemplo de lo que es la espiritualidad. Vean bien esta imagen. Es un gran ejemplo de lo que la verdadera espiritualidad significa. Hay que estar preparados, hay que hacer un esfuerzo, hay que tener herramientas, hay que saber. Porque quien no sabe, imagínense, en este grupo de alpinistas, vaya una persona que sea su primera vez que vaya a la montaña. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, sí, me encantaría aquí, vamos a hacer, que me comenten aquí, por favor, ¿qué creen que pasaría si una persona va con este grupo experimentado de alpinistas, va por primera vez a escalar una montaña significativamente alta y es su primera vez? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, les leo aquí en el chat. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a hacer una pausa para que yo les lea. ¿Qué creen que pasaría? ¿Se puede perder? Efectivamente, se puede perder. ¿Y qué significa que se pueda perder? Imagínate, se puede hasta morir. ¿Sí? O sea, si lo llevamos al contexto de la expedición, de la montaña, de los riesgos que por ahí pudiese enfrentarse, ¿se retrasará? ¿Quién se va a retrasar? ¿Él o el grupo? ¿Quién crees que se retrase, Manuel? Dime, ¿quién crees que se va a retrasar? ¿Sería algo inconsciente? Dice Maray. Efectivamente, sería algo inconsciente que te metas a una expedición, a un trabajo en el que no estás preparado. Y es ahí donde lo comentaba Rubén hace poco. Mucho ayuda el que no estorba. ¿Sí? Entonces, vean y dense cuenta, sean conscientes de esas personas que estorban. ¿Qué están haciendo? Retrasando el grupo. No tener discernimiento ni conciencia, ya que necesita estar preparado para él y para los demás. Así es, Maray. Así es, Magdalena. O sea, él retrasaría el grupo por completo. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, acá vean la importancia de tener grupos fuertes, de tener grupos armónicos. De que tú como estudiante de los grupos de la enseñanza espiritual metafísica, es importante que tú te prepares, que tú te armonices, para que tu participación en el grupo sume y podamos tocar piezas magistrales, ¿sí? Entiéndase por piezas magistrales el trabajo que nos corresponde hacer. Cómo, con creatividad, con innovación, expandimos la enseñanza. Y más gente conoce a los maestros, más gente se purifica, más gente invoca la llama violeta. Eso es la composición musical. Esa es la obra. Hasta alcanzar el desarrollo superior. O sea, el intelecto es una cosa limitada hasta alcanzar el desarrollo superior. Y aquí claramente vemos en esta imagen que muchas veces hay cosas que en la mente no nos da para entender qué es, qué significa. La mente no te va a dar, la mente no te va a alcanzar. ¿Sí? Hay que entrar en un desarrollo superior para levantar vuelo.
Y en la literatura comenta esto, que me parece muy, muy significativo. Ni el ojo ha visto, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre ha podido concebir las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. 1 Corintios 2:9. Esto es tan cierto ahora como lo fue hace 2000 años. ¿Cómo lo ven? ¿Qué significa amar a Dios? Aquí está la pregunta. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Decir que lo amas? ¿O purificarte y prepararte para seguir el camino que han recorrido sus mensajeros? Seguir el camino que nos han venido a mostrar los avatares. Seguir ese camino para evolucionar planetaria y cósmicamente. Eso es amar a Dios. Amar a Dios es conocer este camino. Primero que nada, agradecerle a la divina presencia yo soy que nos da la oportunidad de recordar estas cosas. Pero el amor real está en elegir, en discernir, recorrer el camino. Ahí está el amor real. En transformarte, en purificarte, para que te armonices y puedas tocar tu instrumento de manera armónica para esta composición. El instrumento son tus virtudes. El instrumento es tu mejor versión de ti. Tu instrumento es ponerte al servicio de los demás. Mientras más estudien y se vivan estas enseñanzas, más será lo que en ellas se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? El libro a los pies del maestro no es para leer una vez y ya, y decir que ya lo leíste. No. Es un libro de cabecera, es un libro de consulta. ¿Sí? Es un libro para estudiar, leer, volver a leer, dejarlo, regresar, volver a leer, meditarlo, poner en práctica. Es un libro muy práctico. ¿Sí? Y pues bueno, con esto acabamos hoy. Esto es una frase de Jiddu. Dice: me concentré para mantener en mi mente la imagen del señor Maitreya durante todo el día y no encontré ninguna dificultad para hacerlo. Descubrí que me estaba volviendo más tranquilo y sereno. Toda mi visión de la vida cambió. Meditar en los maestros te transforma. Conocer a los maestros te transforma. Ahí está. Ahí está el mensaje. Y este es un retrato bien bonito que está en el edificio Rogers, pintado de una foto por Henry Schwartz. Imagen de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos. Está re bonita esta pintura. Sí, pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco infinidad su participación. He disfrutado muchísimo esta actividad y en este tenor, en ese sentido vienen las que siguen. La próxima charla es la oración preliminar. Vamos a ir estudiando la primera oración del libro. Próximo domingo. ¿Sí? Y pues bueno, con mucho gusto. Muchas gracias por su participación. Que compartan nuestras actividades. Nos pueden encontrar en estas redes: Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud, como Metafísica Mérida. Si te hace sentido todo esto que tomamos, si te hace sentido, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a las personas que constantemente están haciendo sus aportaciones, sus donaciones, para que continuemos con la expansión de esta bendita enseñanza. Muchas gracias por recibir y por compartir todo esto. Muchas gracias. No me queda más que decirles a ustedes gracias, de verdad. Para mí es un gran honor, una gran alegría. La verdad es que parte de mi motivación por hacer esto es esta alegría con la que uno se magnetiza para continuar, para seguir. ¿Sí? Pues bueno, les agradezco infinidad. Aquí les voy leyendo. Eli, Greti, gracias a todos ustedes. Ivonne, muchas gracias. Manuel, Maray, Quique, Romero, Ana, muchas gracias. Zenet, muchas gracias por participar. Y pues vamos a tratar, también les invito a que hagamos las actividades más interactivas, que pregunten, porque a veces las preguntas, la respuesta de una pregunta puede aclarar muchas dudas colectivas, ¿no? Entonces, pues bueno,
poco a poco iremos modificando la interacción. Esperemos que cuando regresemos a presenciales, esperemos que ya pronto regresemos a presenciales, podamos procurar más la interacción para tener un mejor aprendizaje, ¿no? Encantado de la vida. Que estén muy bien, que tengan un excelente domingo. Nos vemos pronto. Hasta luego.